Júbilo. Amén. Todos los que nos están viendo en vivo a través de jubiloorlando.org, en esta tarde se une a nosotros la cadena, la estación de El Pueblo 1270 AM. Están encadenados con jubiloorlando.org y le damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan y nos ven, y también a todos los hermanos que con nosotros están esta tarde. Busque su palabra, por favor. Hace varias semanas atrás, comenzando hablando sobre la vida de Jonás. Jonás capítulo 1, nosotros hablamos sobre la trayectoria de este hombre y el propósito que Dios tenía en su vida, y encontramos que este hombre en realidad era un hombre chiquitito. Sé que él no es Zaqueo, pero podemos ver que tantas y tantas veces que Dios tuvo que ministrarle y hablarle lo mismo y repetir los mismos patrones. Vemos que este hombre, junto a Zaqueo, también Jonás, hasta que Dios caló profundamente dentro de su vida, también le tomó mucho tiempo para lograr lo que Dios quería para con él. Si se recuerda en el primer capítulo del libro de Jonás, vemos que el propósito de nuestra vida lo establece Dios y no nosotros. El que establece el propósito, la razón de ser de nuestra vida es Dios y no nosotros a nosotros mismos. Pero vemos que este hombre reemplazó o intentó reemplazar el propósito de Dios para su vida. Si se recuerdan, lo hablamos de manera clara. También Jonás toma una decisión consciente, contraria a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces en ocasiones nosotros hemos hecho eso? 1, 2, 3 veces en nuestra vida, a veces 2 o 3 veces en la semana. Punto número 3, Jonás reemplaza el propósito de Dios con sus propios deseos y planes. Y ahí es donde vemos que la trayectoria de mucha gente, el plan de Dios para su vida se troncha porque reemplazan su razón de ser, reemplazan el propósito con sus propios deseos y sus propios planes. Él decidió resolver su propio destino. Eso es sumamente peligroso. Vemos que cuando uno decide tomar la vida por sus propias manos, tomar su destino en sus propias manos, pasan 3 cosas. Pasan que se atrasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y a veces pasan los años y nosotros estamos en el mismo sitio. Por lo tanto, Jonás atrasó el tiempo de Dios para su vida. Número 2, vimos que esto también causa sufrimiento innecesario. Como que la vida no trae su propio sufrimiento. La Biblia dice que la aflicción o el justo será afligido, o la aflicción es parte de la vida del justo. Eso es normal, pero uno mismo causar sufrimiento innecesario, tenemos que madurar para poder entender que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Así, en tercer lugar, vimos que si no nos alcanzamos a Dios, si no nos insertamos nuevamente en el propósito, en el tiempo, en la asignación, el deseo, los planes de Dios, podemos ser reemplazados por otra persona. Y el resto de nuestra vida estamos corriendo detrás de la imagen de lo que pudo ser, de lo que pudo acontecer, de lo que podíamos alcanzar. Pero si estamos aquí hoy, le quiero decir a usted y todos los que nos escuchan por la radio y también por el internet en vivo, que todavía estamos a tiempo. Si nos atrasamos por nuestras propias decisiones, si atrasamos el tiempo, si causamos sufrimiento innecesario, todavía estamos a tiempo para que Dios no termine reemplazándonos. Si hablamos de los 3 planes, ¿se recuerdan? Plan A, Dios te quiere atraer con plan de amor, te quiere atraer con cuerdas de ternura, te quiere traer de una manera suave, de una manera amorosa. Pero si el plan A no funciona, entonces pasa al plan B. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. ¿Se recuerda de la vida de Jonás? Dios entonces permitió que las aguas se moviesen. Y eso sucede en nuestras vidas. Las aguas en esta historia es tipo de las circunstancias nuestras. Si sus lazos de amor no te atraen, si su bendición sobre tu vida no trae un compromiso mayor de ti, y sigues en tus propios planes y propósitos, entonces Dios se va al plan B. El plan B es que comienza a remover las cosas a tu alrededor. Dios, no el enemigo. Ahí no reprendemos a Dios, ahí tenemos que obedecer. A veces el cristiano reemplaza la obediencia por la reprensión. Estamos reprendiendo al viento cuando en realidad el que causó el viento es Dios.
De eso tenemos que tener mucho cuidado, estamos perdiendo el tiempo. Si eso no sucede, si eso no pasa, si la persona no se acerca a Dios con el plan B, entonces Dios acude al plan C. Y el plan C es, cuando vimos en Primera de Juan, si lo quieres buscar con la otra manita, Juan el Evangelio, capítulo 1, el verso 4 dice: y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. O sea que hay tres planes que Dios desarrolla para nuestras vidas, para regresarnos, para reconectarnos con su plan, su propósito y nuestra asignación. El primer plan es con cuerdas de ternura, con cuerdas de amor. El segundo plan es, Él lanza sobre el mar un fuerte viento. Y en tercer lugar, entonces, si no funcionan esos dos, Él va a desencadenar una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Lo que Dios quiere, amados hermanos, en todo esto, y lo vimos en la vida de Jonás, lo que Dios quiere es cambiar el rumbo del hombre. Porque déjenme decirle una cosa, hermanos, el diablo no es nada comparado a un ser humano que no quiere cumplir el propósito de Dios. La rebeldía, que es como adivinación y es como la magia negra, dice Apocalipsis, la rebeldía en la vida de un ser humano, de un ser cristiano, puede contra 7 satanáses. Porque eso es lo único que Dios no puede forzar. Dios puede forzar cualquier otra cosa. Él controla a Satanás, los demonios, las circunstancias, pero no puede luchar contra nuestra propia voluntad. Cuando usted y yo decidimos no cumplir su propósito, no vivir como Dios quiere que vivamos, no tener ese compromiso con Él y con su iglesia y con el llamado que Dios nos ha dado, entonces es ahí donde Dios no se puede meter. Ese es un terreno con el cual Él tiene mucho cuidado. Por lo tanto, todo esto sucede porque Dios quiere cambiar el rumbo del hombre. Él quiere alterar lo que tú mismo estás construyendo creyendo que es a tu favor, pero que a la larga es para destrucción. Entonces, ¿qué hace Dios? Y de eso queremos hablar hoy. Dios quiere reajustar, dígalo conmigo, reajustar la asignación. Nosotros somos capaces de perder la asignación. ¿Cuántos aquí han perdido asignaciones en su vida? A mí se me pierden asignaciones, los papeles, se me olvida todo. Si no lo tengo bien organizado y disciplinado, se nos pierden asignaciones. Y todos tenemos una asignación. La palabra asignación se puede suplantar por propósito, razón de ser. Ahora, vaya conmigo a Jonás, capítulo 1, y vamos a leer del verso 9 al 17. Veremos la próxima parte de esta historia. Dios estaba en todo este asunto cuando Jonás hizo todo lo posible para traer la tragedia. Porque el hombre decide, el hombre hace todo para traer tragedia. Nosotros atraímos tragedias, depresiones, problemas. Somos como un magneto para todas las fuerzas negativas. Y Dios quiere cambiar eso. Dios quiere alterar. Dios quiere hacerte de ti un magneto de bendición y no de maldición. Dios quiere abrir el camino de tu prosperidad y no el camino de tu pobreza. Por lo tanto, Dios se metió en la vida de Jonás de tal manera y con el propósito de reajustar la asignación, porque Jonás estaba tomando decisiones para perder todo lo que Dios le había dado. Por lo tanto, en el capítulo 1 de Jonás, verso 9 en adelante, dice la Biblia: soy hebreo y temo al Señor. Recuérdese que antes de este verso, ya Jonás estaba en la profundidad del barco, se estaba escondiendo de la situación. El capitán y los marineros bajan allá, lo agarran, lo suben arriba y comienzan a preguntarle. Le preguntan por qué esto nos está sucediendo. ¿Por qué esta tormenta? ¿Por qué estos vientos? ¿Por qué esta agua está entrando dentro del barco? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Por qué esto me sucede? Déjeme decirle una cosa, hermano, y le estoy hablando a su espíritu. Lo que le está sucediendo no es para su mal, no es para su destrucción, no es para matarlo. Lo que le sucede es para forzar su crecimiento al próximo nivel en Dios. Por lo tanto, sacan a Jonás de la parte de abajo del barco, forzándolo para arriba,
Y ahí es donde entramos, cuando le preguntan, ¿quién tú eres? ¿Qué tú haces aquí? ¿Acaso todo esto sucede por ti, por tu culpa? Y ahí es donde Jonás contesta en el verso 9 y él dice, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. Al oír esto, el verso 10, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? El verso 11, pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y el verso 12, el hombre fuerte y valiente, porque somos así. Cuando las cosas están mal y no conocemos en realidad qué hacer, sacamos pecho, obramos en nuestras propias fuerzas, buscamos resolver de nuestra manera. Y quiero decirle, resolver de tu manera no es la manera de Dios. A veces Dios resuelve quitándote y luego dándote. Lo que quiere es ver tu compromiso, tu obediencia en el momento. A veces cuando no sabemos qué hacer, corremos, inventamos la respuesta o inventamos cómo resolver. Lo que Dios está esperando es la obediencia, la decisión de cumplir su propósito y no el propósito nuestro. Ahí el verso 12, Jonás contesta, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarnos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes este terrible tormento. El 13, sin embargo, en un intento por regresar a la tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. O sea que los marineros no quisieron tirar a Jonás de primera instancia. ¿Entendieron? Me imagino que lo miraron y dijeron, este tipo está loco. Y es así a veces en nuestras vidas. Nosotros reaccionamos de manera carnal o limitada porque hemos perdido la vena de Dios para nuestras propias vidas. Y reaccionamos de tal manera que a veces la gente que nos rodea son los que ven que estamos bien malitos. Reaccionan como el capitán y los marineros dijeron, nosotros no te vamos a echar. Vamos a tratar de resolver esto de otra manera. Y ahí es donde rimaron, tratando de no tener que zumbar o tirar o lanzar a Jonás al agua. Y el verso 14 dice, entonces clamaron al Señor. Oye, cualquiera clama al Señor en esos momentos. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni lo hagas. O sea que no nos mate a nosotros por su culpa. Yo me acuerdo en varias ocasiones, la pastora Iris Nanet, que ha venido acá en muchas ocasiones para predicar de Puerto Rico, cuando estamos bromeando en ocasiones y decimos, no, yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, porque ella me conoce en intimidad, conoce mi corazón. Y cuando yo le he hablado a ellos, esto se acabó, yo voy a cambiar mi rumbo de vida, ella hace, déjame moverme para acá por si cae un relámpago sobre mí, no me mate y no me queme a mí también. Eso fue lo que hicieron estos marineros. No nos mate a nosotros por este sinvergüenza que está aquí en la barca, que merece que tú lo mates. El verso número 15 dice, así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. El verso 16 dice, al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Usted no ha sido o no ha sido testigo de ver a una persona en una condición barranca baja, que eso a ti te ha enseñado lecciones. Yo he visto caídas de hombres y mujeres cerca de mí y ha entrado temor en mi corazón y me ha dicho, tengo que cuidarme, tengo que protegerme, tengo que vivir más para Dios. ¿Qué es lo que encontramos? El verso 17, el último que vamos a leer. El Señor por su parte dispuso, diga conmigo dispuso. El Señor dispuso
dispuso. Esa palabra la vamos a hablar sobre ella ahorita, pero esa palabra es clave para este mensaje. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Vamos a ver esto en parte. Número 1, el verso 9. Nosotros hoy estamos hablando de qué? Estamos hablando de que Dios quiere reajustar la asignación. El rumbo que perdimos, el propósito que nosotros hemos perdido, el tiempo, el momento de Dios, la oportunidad. Dios entonces interviene, se esfuerza. Eso es bueno. Dios se esfuerza a meterse en nuestras vidas cuando menos los merecemos. Yo quiero decir eso de nuevo. Dios se esfuerza a meterse en nuestras vidas cuando menos lo merecemos. Cuando estamos todo bien y todo está tranquilo y parece que las cosas están bien, Dios entonces, como que su espíritu se eleva sobre nosotros. Hay una adoración, una alabanza, hay una paz tranquila. Pero cuando la cosa se pone brava y Dios ve que puede perder a un hijo o a una hija, Dios deja de ser distante. Dios entonces es ahí donde dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando menos lo merecemos, Dios hace presente. Que es lo contrario que nosotros aprendimos de niños. A nosotros nos enseñaron que cuando caigamos o cuando mostremos debilidad o cuando no andemos conforme a los numeritos predispuestos por el que va al frente, que Dios se ha alejado. Yo he encontrado lo contrario, que cuando no cumplimos conforme a los numeritos, las reglas, las leyes, las doctrinas humanas, conforme a la mente de lo que se inventó cuanta cosa, es ahí donde Dios hace presencia en nuestra vida más y más, porque es ahí donde Él dice: yo voy a meterme porque este se me está perdiendo y yo voy a meterme para reajustar su asignación. Eso es lo fuerte. Por lo tanto, vemos entonces que después que lo tiran al mar, o justo antes que lo tiraron, le preguntaron: ¿pero quién tú eres? ¿Acaso tú eres la razón por la cual todo esto sucede? Y este hombre, Jonás, contesta usando 2 palabras. Vamos a ver esas 2. El verso 9 dice: soy hebreo. Vamos a detenernos ahí un momento, porque este hombre, Jonás, reconoce su herencia, sabe que está llamado, sabe que es de linaje escogido. Jonás sabía y reconocía su asignación, porque usted no puede huir de algo de lo cual no conoce. El que huye del Señor es porque sabe que el Señor lo está persiguiendo. El que huye del ministerio es porque sabe que Dios lo escogió para un ministerio. El que huye de un pillo es porque sabe que el pillo le quiere robar. Por lo tanto, él corre, y cuando le preguntas: ¿pero quién tú eres?, él reconoce inmediatamente: yo soy hebreo. Yo creo que tú entiendas esta tarde, iglesia, que está aquí con nosotros, los que nos escuchan por la radio o nos ven por jubiloorlando.org, que todos nosotros somos gente de herencia en Dios. Como este hombre, somos gente reconocida por Dios, por linaje escogido, con una santa asignación. No depende de tu oportunidad o de tu fuerza o de tu habilidad. Este asunto de ser hebreo en el espíritu es herencia, linaje y asignación de Dios. Éxodo capítulo 19, verso 6 dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Éxodo 9, 19, 6. Éxodo 19, 6. Ustedes serán, diga: yo seré. Yo seré. Diga: yo soy. Yo soy. Y el escritor dijo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. También escribió el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 9, verso 9, y esto se lo dedico a usted, porque sé que desde el pastor para abajo o para afuera hemos sido como Jonás.
en pequeñas proporciones o toda la vida. Yo me acuerdo una vez que el pastor Torre Ortega en Puerto Rico, en un momento bien importante de mi vida, de transición, me miró y me dijo: no sea como Jonás. ¿Qué es lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 9? Refiriéndose a nosotros: ustedes son, diga yo soy. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. O sea que el número uno, cuando le preguntan quién tú eres, lo primero que él dice es: yo soy hebreo. O sea, él reconoció que es herencia. Esto no es tuyo, amados hermanos, es de Dios. Es linaje. Aunque corra, aunque me esconda en la cueva más profunda de la tierra, aunque baje a la profundidad de la mar, aunque rechace y le vire la espalda a Dios, la sangre de Jesucristo está dentro de mí y jamás podrá salir, porque soy herencia, soy linaje, soy escogido por Dios. Yes. Número 2, en el verso número 9 vemos lo segundo que él dice: soy hebreo, temo al Señor. Este asunto de temer al Señor, Jonás tenía, escúchame bien lo que le voy a decir, Jonás tenía head knowledge, pero no tenía revelación de práctica. Él conocía a Dios aquí, pero en su práctica diaria actuaba como que si no lo conocía. Ahí hay mucha gente así, no hay ninguno aquí. Porque esta casa está bien alineada con el propósito de Dios. Si usted está aquí, usted está en esa, en alinearse, en meterse, en cumplir el propósito, en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero Jonás, cuando él dice temo al Señor, entonces si lo temía, ¿qué hacía escondiéndose en la parte de abajo de una barca? ¿Por qué cuando Dios lo llama a ir a Nínive, no empacó o empaquetó, como decimos nosotros, y no se fue a Nínive, se fue a la dirección contraria? Porque Él es como somos muchos nosotros. Somos religiosos, hemos escuchado de la Biblia, sabemos que la sangre de Cristo salva, sabemos que hay un propósito y una razón de ser, que el Espíritu Santo está a nuestro alrededor, pero no tenemos una práctica diaria de vivir el temor de Dios. Número 2, ¿por qué es que esto sucede cuando Jonás dice temo al Señor? Dios, escuche bien esto, Dios lo quiso llevar a una dimensión más profunda para ser igual a su asignación. Yo voy a agarrarle eso un momento. Si Dios te llama a cumplir una asignación, que yo soy de los que creo que todos tenemos un llamado de Dios. Los únicos llamados no son sobre el altar. Todos los cristianos somos ministros de Dios, de una manera u de otra, porque la palabra ministro es servidor. Todos le servimos al Señor desde acá, desde allá, desde por acá. Todos los que aquí están trabajando para el Señor es su servicio, es su ministerio, es su razón de ser. Y Dios quería llevar a Jonás, y no se olvide que Jonás fue profeta. O sea que Jonás tenía la palabra de Dios en su boca, pero no había dejado todavía que la palabra de Dios camine hacia su espíritu y hacia su corazón. Era un profeta de aquí para arriba. Cuando Dios venía sobre él, como venía sobre los profetas del Antiguo Testamento, él hablaba la palabra de Dios, pero cuando Dios lo soltaba y subía el espíritu que bajaba sobre él como profeta, él caminaba como cualquier hombre. ¿Usted me está entendiendo? Lo que Dios está buscando en esta experiencia es que cuando el espíritu se suba, Jonás siga caminando como un profeta, siga entendiendo que tiene herencia, siga sabiendo y reconociendo y viviendo que tiene linaje, que él es un hombre con asignación. Y como Nehemías no tenía esa profundidad, esa dimensión, Dios tuvo que permitir que suceda lo que sucedió para que el hombre sea más profundo en su caminar. Porque el llamado de Dios para nosotros no puede ser más alto a nuestra habilidad de asimilarlo.
Si tú quieres asimilar un llamado de Dios poderoso y grande, vas a vivir experiencias como esta. Dios va a forzar los vientos. Dios va a permitir que te metas en la parte de abajo de una barca. Dios va a permitir, Dios te va a mostrar que Él no quiere nada más acá arriba conocimiento cerebral de Dios. Él quiere que el conocimiento de Dios sea vivencia diaria. Porque tú tienes que estar a la misma par en el mundo del Espíritu, en la dimensión de Dios, que tu llamado. Dios va a estremecer gente en tu alrededor. Dios te ha llamado a las naciones. Dios te ha escogido a salvar gente, a cambiar la vida de gente, a hacer una bendición, a caminar como un rey, como un sacerdote, mostrar su grandeza. Entonces nuestra profundidad y la dimensión en la cual andamos va a ser retada. ¡Aleluya! ¿Puede dar el aplauso? No se lo completo. Cuando pensamos, por lo menos en el caso mío, cuando yo creo que ya yo tengo todas las contestaciones, siento un jalón. Estoy flotando en el agua, estoy nadando lo más tranquilo, todo va bien. De momento siento que me jalan para abajo, es como un tiburón que sube y te hace así. Eso es Dios bregando contigo. Te jala, porque Dios no está conforme donde tú estás. Te quiere llevar más. Te quiere llevar más profundo. No te quiere caminando en el agua hasta el tobillo ni a las rodillas. Dios quiere que nos sumerjamos de manera total en el mundo del Espíritu. En tercer lugar, ¿por qué dice este hombre temo al Señor? En tercer lugar, es mejor practicar la dimensión de Dios que remediar la obediencia. Es mejor dejar que te jalen. Es mejor permitir que te arranquen y te abran el pecho y te operen de manera continua. Es mejor que Dios bregue contigo y te enseñe a vivir una vida práctica en Dios que remediar continuamente. ¿Cuántos aquí han sentido que siempre están arreglando algo, poniéndole parchos a una goma, arreglando una pared, pero esa pared no se queda y la estamos arreglando de nuevo y continuamente tratando de parar lo que solo Dios puede mantener de pies? Déjalo ya, no trata de parar o de parar tu vida, no trata de parar a ese hombre, no trata de meter a tu mujer, no trate de hacer por otro lo que Dios solamente puede hacer mientras nuestra atención está en otro. Dios está bregando con nosotros, deja que bregue contigo. Y yo te prometo delante del Espíritu Santo que si tú dejas que Dios se meta y bregue contigo y que el resultado sea obediencia, lo que tratas de ajustar por tu cuenta, lo hará Dios. Así. ¿Por qué dijo Jonás temo al Señor? Lo dijo porque él solo tenía conocimiento acá arriba. Número 2, Dios lo estaba llevando a una dimensión más profunda. Y 3, Dios quería que dejara de practicar y que comenzara a obedecer. Job capítulo 38, versos 4, 5 y 6 dice, y usted conoce esta escritura: ¿dónde estabas, dice Dios, cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones. Déjeme decirle una cosa, iglesia: hay profundas dimensiones en la vida del Espíritu de lo que nosotros estamos viviendo. Si Dios nos ha llamado a ganar esta ciudad, si Dios te ha llamado a ser líder, si Dios te ha llamado con una unción profética, poderosa, sacerdote, si Dios te ha llamado a estas profundidades, el que establece las dimensiones es Dios. Y todo lo que sucede a nuestro alrededor es una invitación de Dios, diciéndote: no temas, el dolor es bueno. No temas cuando te aprietan, es bueno, es que Dios está más cerca. No reprendas al diablo, sino dile a Dios: dime lo que tengo que hacer. What do you want from me, Jesus? Tell me what you want from me, Lord. Porque el que tiene bien
conciencia y busca caminar en las dimensiones de Dios, Satanás no le puede robar. La Biblia dice, el diablo busca, Satanás ruge como un león, buscando a quien devorar. Cuando ruja, no le presta atención a él. ¿Qué hace un niño? Y me acuerdo cuando mi hijo era chiquito, nosotros vivíamos cruzando una calle de una familia que tenía un perro bien bravo. No era un pitbull ni un German Shepherd, era un chihuahua. Pero eso era el diablo encarnado. Esos perros chiquitos son peores que los pitbull y los grandes. Y yo saqué a mi hijo un día a caminar y le solté la mano porque vivíamos en una calle sin salida y él se metió al parque a correr. Era chiquitito, no sé, tenía como 3 años. Y a él le gustaba correr y fue a correr. Y yo vi, porque nosotros somos los padres y las madres, tenemos todo. Estamos con nuestros hijos, ¿cierto o no cierto? Yo estaba caminando con mi hijo en el parque porque estaba chequeando todo el ambiente. Y veo que Satanás chiquito, encarnado en Chihuahua, sale de una casa a mi izquierda y arranca a correr por todo el parque y sé que está corriendo hacia el hijo mío. Cuando el hijo mío, yo veo que él tiene el perro directo a él y viene enfurecido, mi hijo está como a 5 pies al frente de mí, yo lo llamo, le digo, Tiger, él vira. Cuando él mira, él ve el perro corriendo. ¿Y qué hizo él? Él hizo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Cuando el diablo ruge como un león, ¿qué hizo mi hijo? Mi hijo corrió hacia mí. Él no perdió el tiempo tratando de pelear con el perro, tratar de agarrarlo, porque sabía que el perro lo iba a dominar. Es cierto que hay momentos que es muy tarde, que tenemos que luchar, que tenemos que pelear, que tenemos que hacer guerra, pero lo que Dios quiere que hagamos es que cuando ruja, que cuando levante contra nosotros los ríos, cuando se levante contra nosotros el enemigo, la atención nuestra sea a Dios y no tanto a Satanás. Quítale el ojo a Satanás, quítale el ojo a la miseria, a la pobreza, quítale el ojo, deje de quejarse y abra su corazón a Dios. Él es el que tiene las dimensiones. Cuando pensamos, ya yo tengo esto bien planchado, ya yo soy cristiano de los bravos, hay otra dimensión. Por lo tanto, dice Job en el verso número 5 del capítulo 38, lo vemos. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. El 6, sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular. Dios me está diciendo en mi espíritu en esta hora que Él quiere que tú concentres en Él y no concentres en tu necesidad. No concentres en tu dolor. No concentres en la traición. No concentres en tu soledad. No concentres en todas estas. Son resultados. Dios quiere que tú concentres en el autor y el consumador de tu fe. Porque no somos suficientes para atender a tantas cosas. Si atendemos a una cosa, y ese es Dios. Si le decimos, Señor, desde la mañana te adoro y te bendigo, y en la tarde te glorifico y te amo, y en la noche estamos junto a Él, bendiciéndolo a Él, poniendo nuestro oído a escuchar su voz para ser obedientes, todas las otras cosas serán bregadas y arregladas y enderezadas por Dios. Diga a la persona a su lado, pon tus ojos en Cristo. Dígaselo, pon tus ojos en Cristo. Y le dedico a ustedes este verso, 1 de Samuel capítulo 18, verso 15. Esto es para usted. Para el que tiene tantas cosas a su alrededor. Tú allí por la cámara, tú que escuchas a través de la estación del pueblo aquí en la ciudad de Orlando, quítale los ojos a todos los desajustes en tu vida, porque la vida son como tornillos, que cuando tú ajustas uno, el otro se desajusta. Tú ajustas el de acá, este se desajusta. Tú vas a la tienda, te buscas un screwdriver, electric screwdriver, que hace
Y tú vas, ahora vamos a ver quién es el más bravo aquí. Tú comienzas, junta ese y se desajustan 5. Porque es que Dios quiere que tú entiendas que es Él el que va a bregar todas esas cosas en tu vida. Y este verso 15 lo encontré esta mañana y te lo dedico a ti. Yo no sé por qué Dios me dio este verso dentro de este sermón. De momento este verso lo inserta, dice 1 Samuel 18:15. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. ¿Usted me está entendiendo? Eso es lo que Dios quiere para ti. Que tú comiences a prestar la atención a la obra de Dios en ti y no tanto a la obra de Satanás. Que comiences a ver cómo es que Dios aprieta los tornillos y no ver los tornillos que se desajustan. Porque cuando estamos en la dimensión que dice Job, que el que establece las dimensiones es Dios, cuando estamos en la dimensión del Espíritu y no en la carne, cuando estamos adorando a Dios, que dice la Biblia que Dios busca verdaderos adoradores, los que le adoran en el Espíritu, esa es la dimensión a la cual Dios te está llamando. Por eso tú estás sentado aquí en esta tarde y tú estás por allá escuchándonos, porque Dios quiere sumergirte en una dimensión más profunda, porque cuando eso sucede, tu éxito va a traer temor sobre tus enemigos. Vas a estar lleno de tanta gloria de Dios, vas a estar maduro, vas a estar sembrado, que cuando los tornillos se saquen por sí mismos, te vean, se van a meter de nuevo, ellos mismos se van a meter. Número 3, el verso 10 el libro de Jonás, capítulo 1. ¿Qué es lo que sucede? Lo tercero que dijo Jonás. El verso 10, capítulo 1 de Jonás. Lo tercero, sabían que